Hola, les saludo a todos ustedes en este día miércoles 8 de abril, también conocido como el día miércoles santo, es decir, el miércoles en esta Semana Santa. Tal como les invité el día de ayer, hoy vamos a dedicar esta sesión a platicar un poquitito sobre la Semana Santa. Y quisiera más o menos organizar nuestra conversación, esta reflexión, en tres áreas. Uno es el origen de la Semana Santa. ¿De dónde viene la Semana Santa? Segundo, cómo se vive la Semana Santa en nuestros respectivos países, en nuestras respectivas comunidades. Y número tres, la relevancia, la importancia de la Semana Santa en nuestros días, para la iglesia, para la comunidad. Y tal como también indiqué el día de ayer, me gustaría que esta sesión la hagamos un poquitito interactiva. Es decir, si usted tiene preguntas, use la ventana de chateo, de conversación, para poner una pregunta. O si quiere aportar, opinar, hágalo. Yo le voy a poner atención y la voy a leer inclusive en algunos casos. Bueno, ¿de dónde viene la Semana Santa? La Semana Santa viene del Antiguo Testamento, viene de la Biblia, del Antiguo Testamento, particularmente en el libro de Éxodo, en el capítulo 12. Allí fue instituida la Pascua judía. Los orígenes de la Semana Santa se remontan a la Pascua judía, que se instituyó entonces más o menos 1250 años antes de Cristo, en Éxodo capítulo 12. El verso 14 de Éxodo 12 dice: este es un día que por ley deberán conmemorar siempre. Es una fiesta en honor del Señor y las generaciones futuras deberán celebrarla. Usted recordará que en esos entonces el pueblo de Israel se encontraba esclavizado en Egipto. Y entonces, después de la historia de las 10 plagas, que ahí mismo se describe en Éxodo, en el libro de Éxodo, finalmente el faraón dijo: ok, se pueden ir. Y Dios instruyó entonces al pueblo a través de Moisés que se hiciera esa cena pascual, esa celebración de la Pascua. Así que la Pascua es entonces la celebración de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Celebrar que de la esclavitud pasaron a la libertad. Esa celebración tenía que realizarse todos los años. Y cuando más adelante el rey Salomón construyó el famoso templo de Jerusalén, se estableció que toda la comunidad judía, donde quiera que ellos estuvieran, debían venir para la celebración de la Pascua a Jerusalén y visitar el templo, porque la celebración entonces se hacía principalmente en Jerusalén, en el templo, y era una celebración que duraba toda una semana. Como buen judío, entonces, Jesús viene a Jerusalén para celebrar la cena de la Pascua. Entonces, ustedes recordarán que el día de mañana, Jueves Santo, se celebra la última cena de Jesús. Es decir, Jesús organizó para tener a sus discípulos en una cena, tener una cena junto con ellos. Eso es lo que hoy conocemos como la última cena. En esa cena de la Pascua es donde Jesús se identifica a sí mismo como el Cordero Pascual. Una de las cosas que se hacía como parte de esa celebración que duraba una semana era sacrificar un cordero. Y entonces Jesús dice: yo soy ese cordero, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Entonces, la celebración judía entonces incluía, por un lado, esa celebración
de la última cena incluía la celebración del sacrificio de un cordero, y en ese contexto entonces después que Jesús tuvo esa cena con sus discípulos, es que él fue traicionado por Judas Iscariote. Él fue arrestado después de que fue al huerto de Getsemaní y allí tuvo una oración. Él fue abandonado casi por todos los discípulos y fue arrestado, torturado, crucificado, muerto y sepultado. Pero la historia no terminó ahí, porque sabemos que Jesús también resucitó. La Pascua, entonces, ahora pasemos a lo que es la Pascua y la tradición cristiana. Entonces, la tradición cristiana, después de la muerte de Jesús, retoma todos los acontecimientos que se dieron en la vida de Jesús en el marco de celebrar la Pascua judía en Jerusalén, y todos esos acontecimientos se ubican, se colocan en una semana que hoy conocemos como la Semana Santa. Así que la Semana Santa ahora tiene un carácter cristiano en vez de judío. Ya no celebramos hoy, aunque la comunidad judía sigue celebrando actualmente la salida del pueblo de Israel de Egipto, todavía lo hacen. Nosotros, los cristianos y cristianas, las personas que creemos en Jesús, los católicos, celebramos ahora ya no la Pascua judía, sino que celebramos la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Entonces, ¿cómo se celebra? Bueno, empieza el día domingo con el Domingo de Ramos, que es donde Jesús entra a Jerusalén. Se celebró el domingo ya. Luego el día lunes, recordarán, hicimos ya una reflexión sobre la unción de Jesús por parte de María, la hermana de Marta y de Lázaro. Los eventos de la Semana Santa también continúan con el Jueves Santo, donde se celebra la última cena de Jesús. Según San Juan, en esa última cena, Jesús lavó los pies de sus discípulos. Y después de la última cena también, pues como dije ya, fue arrestado, torturado. Déjenme contestar algunos saludos que aquí me están poniendo en la ventana de chateo. Luego la celebración de la Semana Santa continúa con el Viernes Santo. En el Viernes Santo, entonces, recuerde, Jesús, después de la última cena el jueves, es arrestado allá en el monte de Getsemaní, donde estaba orando, porque Judas Iscariote lo traicionó. Pero el Viernes Santo viene lo que se llama el juicio de Jesús, porque es presentado ante Pilatos. Lo condenan a la crucifixión, le ponen una corona de espinas, lo crucifican, lo torturan, lo hacen llevar la cruz hasta el Calvario, y viene su crucifixión, muerte y entierro. Todo ese proceso desde el juicio de Pilatos hasta su muerte en la cruz es lo que se llama el Vía Crucis, que se celebra el Viernes Santo. El sábado es un día de transición, porque estamos transicionando desde el viernes, donde muere y se sepulta a Jesús, y esperamos el domingo la resurrección. Entonces es una transición, es una víspera. Ya por la noche algunas iglesias celebran el sábado una vigilia pascual, le llaman, es decir, ya va a resucitar Jesús, empecemos a celebrar. Y por eso se llama un sábado de gloria, se dice en español, y se hace una vigilia pascual. Tengo por acá en la ventana saludos de Humberto Benítez, mucho gusto, don Humberto, de José Saldaña. También tengo saludos de Angie, desde Colombia. Un gusto saludarles, y varios otros de ustedes que ya pusieron un saludo ahí. Muchas gracias, es un gusto que estemos juntos por este medio. Bueno, eso es entonces el domingo de resurrección. Termina la Semana Santa con ese día domingo. Ahora, la pregunta siguiente es: ¿cómo se celebra la Semana Santa
en sus respectivos contextos. Y quiero enfocarlo en dos aspectos. Uno es la celebración sociocultural y dos es la celebración propiamente religiosa. Y yo voy a hablar de la celebración sociocultural de la Semana Santa desde El Salvador, porque yo salvadoreño, incluso estoy usando una camisa hoy que tiene estampado el escudo salvadoreño, y por eso entonces voy a hablar de cómo se celebra la Semana Santa en El Salvador. Social y culturalmente hablando, la Semana Santa y la vida de los trabajos, las empresas dan toda la semana de vacaciones, es decir, las vacaciones anuales las distribuyen en varias semanas, una de ellas la Semana Santa. Entonces todo el mundo está en casa y ahora con la pandemia del coronavirus estamos forzados todos a estar en casa. Así que todo el mundo está en casa ahora, pero en El Salvador todos los años Semana Santa es un periodo de vacación, es un tiempo de descanso y de unificación familiar. Hay muchas cosas típicas que se celebran, se hacen y se comparten en Semana Santa, entre ellos bocadillos, la comida no puede faltar. Entonces en El Salvador se cocina mucho frutas en miel, le decimos nosotros. Jocote, he oído que los mexicanos le llaman tejocote, que es una frutita así redonda con poca comida y una semilla grande por dentro. Mangos, se hierven y se preparan, se les pone azúcar de panela o piloncillo, y eso es un bocadillo típico. Incluso los plátanos, el plato macho, como dicen los mexicanos, se preparan y a lo largo de toda la semana se comparten esas frutas en miel. Otro de los aspectos culturales en El Salvador es que se hace mucho hornear, se hornea pan. Especialmente en el campo se hornea mucho pan de huevo, y ese pan de huevo tiene una doble función. Una es compartir el pan en la familia, pero dos, se prepara, y esto especialmente miércoles, jueves y viernes, se prepara que se llama torrejas. Como yo he trabajado aquí en Estados Unidos mucho con la comunidad mexicana, algunas partes de México le llaman capirotadas. Así que son trozos de pan que se envuelven en huevos, se fríen y después se hierven en azúcar de caña, azúcar de piloncillo, y ya empapados en miel de caña, sabe muy rico. Esas son las famosas capirotadas. Y el día Viernes Santo, que no se puede comer carne, entonces en El Salvador la tradición es hacer lo que se llama pescado envuelto, le decimos nosotros. ¿Por qué es pescado envuelto? Bueno, se compra un pescado seco o fresco y se pone a orear una semana antes a secar. Igual se envuelve en huevo batido, se fríe en ese huevo y después se hierve como guiso, agregándole sazonadores, sabores, y eso es el pescado en huevo o pescado envuelto. Y finalmente, el día sábado, como parte de la cultura salvadoreña, y esto creo que es bastante común a través de toda Centroamérica, todo el mundo se va a la playa. Se va a la playa, a los ríos, a los centros turísticos, a compartir como familia, a descansar, a bañarse un poco. Una de las principales preocupaciones en El Salvador ahora es cómo contemplar lo del coronavirus en esta semana en que el día sábado todo el mundo se va para las playas. Dice don Manuel Saldaña que en la Ciudad de México se hacen peregrinaciones. Ese es el aspecto religioso, por supuesto. Entonces esto es lo cultural. Ahora viene lo religioso. ¿Cómo se celebra religiosamente la Semana Santa? Si usted tiene algún otro bocadillo, otro aspecto cultural que se hace en su propio país, por favor escríbalo ahí para que nosotros conozcamos cómo se celebra la Semana Santa en sus países. Religiosamente hablando, entonces, obviamente, como ya dijimos, Semana Santa empieza con el Domingo de Ramos, y en muchas iglesias, ya sea católicas romanas, luteranas o de otras tradiciones, se hacen procesiones de palmas el Domingo de Ramos, la procesión que conmemora la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén.
y las palmas que la gente ponía junto con los mantos en el camino donde Jesús iba pasando. Después los aspectos religiosos se concentran en los últimos días de la semana, en el jueves, el viernes y domingo. El jueves, como ya hemos dicho, se celebra la última cena de Jesús, el lavatorio de los pies, siempre suele haber misa y se comparte la Santa Comunión. El día viernes santo hay varias tradiciones. En algunas iglesias se celebra el culto de las últimas 7 palabras, es decir, se recogen diferentes frases que Jesús pronunció desde la cruz, entre ellas la que Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Luego está la otra que Jesús dice: todo está consumado. Jesús dice: tengo sed. Le dice a uno de los criminales crucificado a la par de él: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le dice a María y a un discípulo que está ahí, el hijo de María: madre, ahí tu hijo, hijo, y ahí tu madre. En algún momento Jesús dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y creo que la 7ª es cuando dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces se hacen culto en la iglesia luterana, la resurrección en San Salvador. Se acostumbra a hacer ese culto de las 7 palabras en la mañana. En la tradición católica romana, y aquí en Estados Unidos he visto yo en algunas congregaciones latinas con comunidad mexicana, se hace también el Vía Crucis el día viernes en la tarde en algunos lugares, pero un Vía Crucis que es propiamente bíblico, porque el tradicional de la Iglesia Católica Romana tiene como 16 estaciones y algunas de esas estaciones no aparecen en la Biblia. Entonces el Vía Crucis luterano, digamos, contempla estrictamente todas aquellas estaciones que tienen base y fundamento bíblico. En algunas iglesias también por la tarde se hace el culto ténebre, se llama, es decir, a través de la celebración cúltica se van apagando luces poco a poco y paulatinamente hasta que al final del culto la iglesia queda a oscuras. Dice don José que también en México se hacen tortillas de camarones con nopales en chile guajolote. ¡Wow! Eso suena bien, eso suena sabroso. Gracias, don José. Y finalmente, en El Salvador, por ejemplo, para el Vía Crucis se preparan las famosas alfombras. Son hermosas, ese talento artístico, las decoraciones que no son más que predios en la calle. La gente se toma a las calles y hacen dibujos alusivos a las escenas bíblicas con acerrín, y que ese es el polvito que sale de la madera cuando se corta la madera con sierra, y pintado y decorado, hermoso, y todo para que la procesión pase encima de esas alfombras. Hablábamos el día domingo que esa tradición viene esa costumbre viene de la historia bíblica en la que Jesús va en el burrito entrando a Jerusalén y la gente ponía sus mantos, sus capas en el piso. En la tradición católica romana en El Salvador se hace, a la medianoche la procesión del Santo Entierro. Bueno, esas son un poquitito las maneras como se celebra cultural, socialmente y religiosamente la Semana Santa en El Salvador. Si hay algún otro aspecto que en su país se hace, escríbalo por favor en la ventanita. Finalmente quiero abordar un poco sobre cuál es la relevancia de la Semana Santa en nuestro medio. Don Lenin, Jaime Lenin dice: saludos, padre Jaime, dele saludos a la familia Salgado. Muchas gracias. Un saludo para la familia Salgado también. ¿Cuál es la relevancia y la importancia de la Semana Santa hoy en día? Yo voy a hablar de 4 cosas brevemente. 1, creo que es importante que la Semana Santa se siga considerando como un tiempo para descansar y para estar en familia. Promover un poco la unidad familiar. Estamos siempre atrapados en el trabajo, de cabezas en ganarnos el pan de cada día porque hay compromisos que asumir. Pero creo que es importante este tiempo para estar en familia, promover la unidad familiar, etc. En segundo lugar,
Creo que Semana Santa sigue siendo importante porque es un tiempo para celebrar el amor de Dios para nosotros y nosotras, para usted y para mí. Recuerda que los que me han escuchado predicar, siempre insisto en que Juan 3:16 debe ser un texto que todo el mundo conoce y memoriza. Lutero dijo que era el Evangelio en miniatura. ¿Quiénes recuerdan San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que ese texto nos dice, Dios envió a Jesús, a su Hijo Jesucristo, para morir por ti y por mí, y de esa manera Él nos ha demostrado cuán inmenso, cuán grande es el amor de Él para con nosotros y nosotras. Entonces, Semana Santa es ese. Es la temporada, es el periodo de la ocasión en que Jesús viene, enfrenta a Jerusalén y allí muere por usted, por mí. Y entonces Semana Santa debe ser siempre una ocasión para darle gracias a Dios y para celebrar por su inmenso amor para con usted, para conmigo. Número 3, Semana Santa es un tiempo también para fortalecer nuestra fe, nuestra espiritualidad y la unidad familiar, como ya lo indiqué anteriormente. Es decir, intencionalmente hay que ir a la iglesia, hay que ir a las diferentes celebraciones. Claro, ahora que por esta crisis mundial no podemos reunirnos físicamente, hagámoslo de manera virtual como está aquí, hagámoslo leyendo la Biblia en casa, platicando con la familia, viviendo nuestra fe y nuestra espiritualidad en familia, pero en comunidad a través de los diferentes medios, vía telefónica, vía virtual, sesiones como esta, etc. Así que nuestra fe y nuestra espiritualidad se fortalece a través de la celebración de la Semana Santa. Saludo para Ana Plasencia, quien nos saluda también desde Perú. Dice, Dios les acompañe. Gracias, igual para usted y su familia, muchas bendiciones. Finalmente, Semana Santa, creo que es un tiempo para renovar nuestro compromiso cristiano con Dios, con la iglesia y con su reino. Usted y yo somos comprometidos con Dios, con la iglesia, desde que fuimos bautizados. Nos comprometimos a seguir a Jesús, nos comprometimos a hacer su voluntad, nos comprometimos a vivir y practicar sus enseñanzas y sobre todo a trabajar por la paz, por la justicia, por el reino de Dios. La iglesia y las personas de fe estamos comprometidas para siempre buscar la justicia en el mundo. Saludos, doña Alma Ávila, es un placer saludarle. Dice que en Guatemala también se hacen alfombras desde el Domingo de Ramos y de comida se hace una ensalada de vegetales que se le llama curtido y pescado. Bendiciones, doña Alma, para usted y para toda su familia. Saludos también a don Manuel. Así que, hermanos y hermanas, esto es, en síntesis, la Semana Santa tiene sus orígenes en la Pascua judía que se estableció en Éxodo 12, donde se estableció como una fiesta para celebrar la salida del pueblo de Israel en Egipto. Segundo, Jesús como buen judío vino a Jerusalén para celebrar la Pascua judía en el contexto de él estar celebrando la Pascua junto con sus discípulos. Él fue traicionado, fue capturado, fue torturado, crucificado, muerto, sepultado y también resucitó. Número 3, la Semana Santa se celebra hoy en día socialmente, culturalmente y religiosamente de diferente manera en cada país. Y finalmente, Semana Santa sigue siendo relevante para nosotros y nosotras hoy en día porque es un tiempo para estar en familia, porque es un tiempo para celebrar el amor y la misericordia de Dios para nosotros y nosotras, porque es un tiempo para fortalecer nuestra fe y nuestra esperanza, y porque es también un tiempo para renovar nuestro compromiso con Dios, con la iglesia y con el reino, buscando la paz y la justicia para todos y todas. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por sintonizar esta sesión, esta conversación, este diálogo, esta reflexión. Espero que Dios les tenga con bien a usted y a su familia. Cuídense, sigamos las normas de quedarnos en casa, salir solamente para lo que es indispensable, a fin de protegernos nosotros mismos y proteger a las demás personas. Que Dios les bendiga y que puedan tener
un resto de Semana Santa en familia. Mañana a las 11 nos juntaremos de nuevo un poquitito para hablar sobre más en profundidad las celebraciones que se hacen el día Jueves Santo, particularmente la celebración de la Última Cena y la institución, digamos, de la Santa Comunión como uno de los sacramentos de la Iglesia. Bendiciones, Rachel Ringlaven, saludos, es un gusto escucharte, Rachel, por este medio. Espero que estén bien. Buen día y abrazos para todos y todas. Chao.